Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Entender la ley de los mandamientos escritos en piedra por el mismo dedo de Dios, cuya voz eran truenos y cuyo reflejo eran relámpagos, requería de alguien que pudiera interpretarlos. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba, cuenta el libro del Éxodo, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: dile esto a los hijos de Israel: ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Si me hacen un altar de piedra, no sea de piedras labradas de cantera, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. Éxodo 20, 18 al 25. Bienvenidos a las buenas noticias. Estamos desarrollando la serie La Ley de la Montaña y hemos podido hacer un paralelo entre la ley entregada al pueblo de Israel, que es el ejemplo de Dios para la humanidad, la cual fue dada a Moisés, quien la entregó escrita en tablas, acompañada de ordenanzas de estricto cumplimiento, y la enseñanza de Jesucristo, quien interpretó la ley desde su espíritu y la entregó no solo al pueblo judío, sino a todo el que la reciba y crea en su autoridad, pero la escribió en el corazón. Este pasaje del libro del Éxodo, donde el mismo Moisés está narrando la manera como Dios entregó el conocido decálogo ético, moral y religioso, que es guía no solo del pueblo hebreo, sino vértice de la ley civil y moral establecida en todo el mundo después de la venida de Cristo. Esta ley es entregada en oscuridad espiritual. Es muy intenso entender que Moisés no se acercó a la luz divina que alumbra el camino, él se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Este pasaje deja entrever la necesidad urgente que tiene el pueblo escogido por Dios de recibir la revelación de la luz. El apóstol Pedro nos hace una referencia en su primera carta donde él dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Es que esa es la obra mesiánica. Dios usa a Moisés, que liberta al Israel terrenal de la esclavitud en el Egipto terrenal, y les da una ley terrenal, que es la nodriza que cuida al nuevo pueblo escogido hasta la libertad en el espíritu. Cuando hablamos de Egipto espiritual, estamos hablando de la esclavitud del mundo, el pecado y la muerte. Egipto es en este contexto el mundo, simboliza un estado de esclavitud espiritual, ignorancia o ataduras a lo material, al placer, al poder y al tener. Así que es necesario otro libertador, Yeshua, quien dijo: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Evangelio de Juan 8, 34 al 36. El pueblo que recibió la ley fue libre en su carne, pero esclavo en su espíritu. Estaban en la casa de Dios, pero no se quedarían en ella. La ley no les dio libertad, sino los guió por el camino y la oscuridad hacia la luz de la libertad. Ellos convirtieron en su Dios la ley y confiaron que ella les daría la vida eterna. El mismo Señor les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Juan 5, 39 al 40.
Esto mismo dice el Señor hoy a todo aquel que cree que por la práctica de leyes religiosas, por el cumplimiento de ritos o por el pago de promesas recibirá libertad y salvación, sin escuchar la verdad, que es una persona y no un poco de palabras. Israel recibe la ley en medio de un gran temor. El pueblo ve truenos, relámpagos y el monte humeando y se aleja. Piden que Moisés sea el mediador y Moisés lo fue. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, escribió el apóstol Pablo. Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario entre Dios y los hombres. Gálatas 3:19. Esto lo que quiere decir es que en la religión se hace necesario un mediador. Por eso las religiones se han inventado mediadores, pues la oscuridad crea el temor del que habló el mismo Moisés cuando les dijo: no teman, porque Dios los está probando para que su temor esté delante de ellos y no pequen. Aquí Moisés usa dos palabras hebreas que proclaman temor. Primero les dice no teman y usa la palabra yirá, que es algo así como no se espanten, no se asusten, que Dios lo que en verdad quiere es que le teman. Y usa la palabra yaré. Básicamente el verbo connota la reacción psicológica que llamamos terror. Eso es lo que pretende la religión, que mediante la visión aterradora del Dios de la oscuridad, del infierno, hagas tu mayor esfuerzo para no pecar. Pero en su afán de encontrar la manera de librarse de esa presencia atroz de Dios en la oscuridad, Dios mismo, mediante el mediador entre él y los hombres, prohíbe ídolos y da instrucciones sobre cómo construir un altar, sin el uso de herramientas humanas para no profanarlo, y sobre los sacrificios de paz que le serían presentados hasta el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Por esto es necesario salir de la oscuridad de la religión, de la carga del cumplimiento de las obras muertas y comenzar a vivir en la casa como hijos y no como esclavos. Yeshua dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Así que ya no hay oscuridad y espanto, sino luz y visibilidad. Ya el pueblo no se aleja del monte de la ley, sino que es una ciudad sobre ese monte. Ya el mediador es en el Hijo y el pueblo es el reflejo de la gloria de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, escribió el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y soy maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Primera de Timoteo 2:4-7. Es que cumplido el tiempo y venido Cristo, tomó la autoridad que recibió del Padre y ejerció sobre su casa el amor que salva. El mismo apóstol Pablo escribió: como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Hebreos 3:5-6. Es que Dios llamó a Moisés para hacer la obra en su casa, pero la obra sacó a la luz el pecado que separa a Dios de los hombres, para que Cristo, con la luz de su amor, quitara el pecado y llenara su casa con la gracia de Dios. Es por esto que Cristo proporciona una ley que resume la letra escrita en piedra y la traslada al corazón humano, del que emana la vida. No tener dioses distintos que esclavizan la mente y no adorar imágenes que esclavizan el alma, y menos tener otros ídolos que ocupan tu corazón. No usar el nombre de Dios como amuleto sin obediencia, sin honra y sin reverencia. No usar tus palabras para atar tu alma a ellas y dedicar tiempo a hacer la obra de Dios descansando en tu espíritu y alma y honrando el creador de todo, es el compendio de los primeros 4 mandamientos escritos en el Sinaí por el dedo de Dios y plasmados en el libro del Éxodo 20:1-11, y que hemos estudiado en estas buenas noticias de esta semana. Pero Yeshua lo resumió en un solo mandamiento que llamó el más importante de los mandamientos. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:37-38.
Este mandamiento no reemplaza a los del Sinaí, sino que los resume y los eleva. Jesús no está dando una nueva ley, sino revelando su esencia, que es el amor total y exclusivo hacia Dios. Pero ese amor no se puede ejercer en la ignorancia. Nadie puede amar bien al que conoce mal. Al recibir la ley de la montaña, el pueblo no conocía al dador de la ley. Lo mismo que hoy los que practican los cultos y ritos de la religión, comparten su devoción, pero no conocen su creador. El apóstol Juan escribió en su evangelio: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Juan 1, 17 y 18. Yeshua enseñó sobre el reino de los cielos y sobre el carácter del rey. Él nos mostró la manera de relacionarnos con Dios al enseñarnos que Él es Padre amoroso. Él nos lleva más allá del cumplimiento externo de una ley oscura que produce muerte, producto del pánico al castigo. Él nos invita a una transformación interior, donde cada uno de estos mandamientos son el resultado de una manera de vivir, porque son el fruto del amor, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, escribió el apóstol Pablo. Pues ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8, 14 al 16. Amar a Dios de forma exclusiva es la confirmación de esta adopción. Amar a Dios con todo tu ser implica primero fidelidad. En el Sinaí se escribe que no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 22. Porque esto es como compartir el amor de la esposa o el esposo con otro, es ser infiel. Es que la ley de Cristo es exigente. No es por un ídolo de barro que no tiene ninguna autoridad. Eso solo es ignorancia. Pero hay otros ídolos que te hacen infiel. Pablo escribió: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se ve renovado a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. Colosenses 3, 5, 10. Segundo, pureza espiritual, porque el conocimiento te aparta de la superstición y de la ritualidad. Cuando en el Sinaí se legisla no hacer imágenes ni honrarlas, está hablando de no tener una fe contaminada con ídolos, supersticiones y leyendas urbanas que confunden la fe viva con la imaginación. No se unan con los incrédulos en yugo desigual, escribe Pablo, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, así dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Colosenses 6, 14 al 18. Tercero, reverencia. Esta es en realidad la actitud de humildad y adoración. Al decir no tomarás el nombre de Dios en vano, está indicando la necesidad que tenemos de reconocer la autoridad, majestad y poder del Padre. Muchos, al entrar en confianza por amor, se olvidan que Dios es truenos, rayos y candela, que es necesario honrarlo y reverenciarlo por quien es y amarlo por quienes somos. Pablo instruye: así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradecer con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Hebreos 12, 28 y 29. No temer, pero sí respetar con reverencia. Y cuarto, comunión. Al señalar un día de reposo,
conmemorando el reposo de Dios al terminar la creación, nos invita a estar en común unión con Él, vivir y aceptar el amor del Padre y reposarnos en su gracia, practicando la misericordia, la bondad, la hospitalidad y la paz. Si decimos que tenemos comunión con Él, escribió el apóstol Juan, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1, 6 al 7. Ora conmigo. Padre, hoy comprendo más tu ley y entiendo el propósito de tu gracia. Sé, Señor, que no estaba cerca de entenderte, menos de conocerte. Pero al conocer la obra de tu amor en tu Hijo y la libertad de la verdad, me rindo y te ruego me enseñes a amar a tu manera para expresar en tu lenguaje de amor mis sentimientos. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.